situación viene enormemente marcada por una cuestión que es positiva en general, que es que cada vez vivimos más, pero que tiene un efecto negativo en el sistema de pensiones. El hecho de que cada vez vivamos más implica que vamos a tener que pagar pensiones durante más tiempo. Y ese avance de la demografía en positivo cara al sistema de seguridad social pues tiene elementos negativos que hay que primero conocer y luego corregir. Bueno, el ahorrador tiene varias posibilidades, pero lo primero y fundamental es que conozca la situación que existe y qué es lo que puede esperar del sistema de seguridad social. Una vez conocido a dónde esperamos llegar, qué tipo de pensión o qué volumen de pensión vamos a tener, podremos establecer un plan de ahorro. Por lo tanto, lo primero es conocer cuál es nuestra situación y lo segundo es tener las distintas posibilidades que existen, buscar cuáles son las que más se adecuan a nuestras posibilidades como ahorrador. Fundamentalmente yo creo que en el seno de las empresas se tiene que desarrollar sistemas complementarios de pensiones pactados entre la empresa y los trabajadores y luego además tiene que haber la posibilidad de una pata individual de ahorro complementario para que quien quiera y pueda lo pueda hacer también. Bueno, fundamentalmente en España tenemos un efecto que los economistas denominan crowding out, que es la expulsión de lo privado por lo público. Esa expulsión significa que nosotros en lo que llamamos tasa de reemplazo o tasa de sustitución, que es la pensión que cobramos con respecto al último salario, es muy alta, en promedio es del entorno del 80%. Entonces supone que mucha gente aparentemente no tiene necesidad de ahorrar para complementar esa pensión porque ya el propio nivel de la pensión es muy alto. Pero eso es una cuestión que encierra una falacia dentro, porque esa situación, por lo que antes comentábamos de la evolución demográfica, esa situación es imposible de mantener y las pensiones a largo plazo van a ir bajando con respecto al último salario. Por lo tanto, tenemos que encontrar los nichos adecuados y las fórmulas adecuadas para poder desarrollar el ahorro que nos permita tener un nivel de pensión digna en el momento de nuestro retiro y acorde a nuestras necesidades. En primer lugar, yo creo que, como decía antes, nos hace falta una comunicación eficaz, una comunicación clara, comprensible y motivada, es decir, que nos indique un poco cuáles son los caminos por los que tenemos que ir. Dentro de eso, lo que nos podemos encontrar es seguramente la creación o el desarrollo de modelos, como se da en otros países, modelos mixtos, en los cuales la seguridad social pública, con el sistema de reparto que actualmente tenemos, tiene una proporción importante, por supuesto, de la pensión, pero luego hay otra proporción de esa pensión que se desarrolla en el seno de las empresas, en los acuerdos entre empresas y trabajadores, y luego hay otra parte que puede ser un ahorro individual. Lo que es muy importante es que el sistema público de pensiones pueda determinar un nivel de pensiones mínimo que permita a todo el mundo superar como mínimo un nivel de subsistencia básico, luego que exista una relación entre las contribuciones que hemos ido haciendo al sistema y la pensión que recibimos, y luego yo creo, y eso funciona en muchos otros países, yo creo que amparados por las técnicas y las enseñanzas de la economía conductual, hacer que el ahorro complementario sea fácil, hacer que sea posible y que no nos cueste, que no nos duela ahorrar y que podamos tener una bolsa suficiente para complementar esa pensión de la seguridad social que va a ir a la baja con el tiempo. A mí me parece fundamental, la comunicación es básica. De hecho, dentro de la propia economía conductual, como decía, hay fundamentalmente dos enfoques, dos formas de hacerlo. Una es facilitar las cosas a la gente, sobre todo con opciones por defecto, etc. Y la otra es una adecuada comunicación, educación e información. Por lo tanto, la comunicación tiene que ser suficientemente clara. A todos lo que nos importa de verdad es saber cuánto vamos a cobrar de pensión. Por lo tanto, ese es un primer dato que tenemos que saber. Si las cosas siguen más o menos como lo estamos haciendo, ¿qué pensión vamos a tener? Ese es un primer dato que tenemos que tener y que nos tiene que ser comunicado con claridad. Y luego también la comunicación tiene que ayudarnos a entender
que con determinado nivel de ahorro podemos llegar también a determinado nivel de pensión para que complemente lo anterior. Y yo creo que estamos muy carentes en España de una buena comunicación en todos estos temas, tanto desde el ámbito público como desde el ámbito privado. Bueno, pues yo creo que en primer lugar hay un mensaje al Estado, al propio Estado, que es: informe usted, por favor, con claridad, con precisión y de una forma comprensible de cuál es el nivel de pensión esperado que cada ciudadano puede tener. Ese es el primer punto. El segundo punto, y antes hablábamos de economía conductual, que la economía conductual básicamente es la incorporación de elementos de psicología al análisis económico, es decir, al proceso de toma de decisiones. Nosotros, como seres humanos, tomamos decisiones permanentemente. La teoría económica clásica lo que nos dice es que actuamos con racionalidad, pero la práctica nos demuestra que somos escasamente racionales a la hora de la toma de decisiones, y entonces la psicología ayuda a la economía a interpretar mejor lo que hacemos y a corregir para ayudarnos a que nuestras decisiones sean las más correctas. Entonces, dentro de ese ámbito, utilizando técnicas de economía conductual, como comentaba, la comunicación tiene que ser simple, tiene que ser muy comprensible, tiene que ser atractiva, tiene que tener unos elementos de comparación social de qué es lo que están haciendo los demás, y tiene que ser en el momento adecuado. La combinación de esos elementos es lo que hace que la comunicación pueda alcanzar su mayor potencia para movernos a hacer cosas. Y luego, una vez comunicado, el proceso de toma de decisiones tiene que ser muy sencillo, muy simple y muy rápido. Es decir, comunicación va unido inexorablemente a ejecución rápida, porque si comunicamos bien, pero luego el proceso para poder empezar a ahorrar, por ejemplo, es complejo, no lo entendemos, etcétera, no nos habrá servido para nada una buena comunicación. Por lo tanto, comunicación y facilidad en la ejecución.